cómo hemos llegado, Señor, aquí, pero venimos a alabar tu nombre y a glorificarte. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, puede ser micrófono. Sí, Señor Jesús, bendito Por un día sea. más de vida que tú nos has regalado, Señor, gracias, amado Padre Celestial, por poder estar, Señor, en tu casa, Señor, de oración. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, gracias, Señor, por mis hermanos que han podido llegar, Señor, gracias por el hermano José, gracias por el hermano Ben. En el nombre de Jesús, yo pido que tú bendigas, Señor, a sus familias también, Señor, que en sus hogares, Señor, guárdalo y protégelo de todo mal. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, con nosotros en este momento, que seas tu presencia, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús, que nos vayamos diferentes, Señor, en el nombre de Jesús, que dejemos toda carga, toda lucha que traemos, Señor, en el nombre de Jesús, que la podamos dejar a tus pies, Señor. Que seas tú tratando con nosotros, con nuestros corazones, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque siempre, Señor, estás pendiente de nosotros, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para Belén, levante oración, amén. En el nombre de Jesús. Amén. Padre amado que está en los cielos, Señor, en esta hora, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por poder llegar, Señor, aquí a tu casa de oración, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos estés bendiciendo, Padre amado, que nos estés guardando, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, guarda, Señor, a nuestros pastores, Señor, en esta hora te pedimos, te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, a mi familia, Señor, a la familia del hermano José, Padre amado, Señor. Bendice, Señor, también a los hermanos, Señor, a la familia de los pastores, Padre amado, en esta hora te pedimos y te rogamos, Señor, que seas tú con nosotros, Señor, bendiciéndonos, Señor, al empezar este día, Señor, con solo levantarnos, Padre amado, tú ya nos has dado la bendición de poder abrir nuestros ojos, de disfrutar este día, Señor, te damos gracias por eso, Señor, te pedimos y te rogamos también, Señor, por todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo, Señor, por el alimento, por el trabajo, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, mi Dios amado, gracias por cada cosa, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, y no nos abandonas, Padre amado. Te damos gracias, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza, mi Dios amado. Amén y amén. Amén. Damos gracias, Señor. Amén. Bienvenido. Amén. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor en esta mañana, amén, que sean bienvenidos a la casa del Señor. Qué bonito es poder empezar un domingo diferente, amén, de poder clamarle al Señor, poder orar, y qué bueno es que podamos ir sacando ya todo temor de nuestras vidas, porque tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que trabajar y no podemos dar más vueltas, y tenemos que trabajar, ponerlo en las manos del Señor, y de una manera u otra nosotros sabemos que tenemos que trabajar en su obra, amén. Y no es trabajar para pastores, no, es trabajar para el Señor. Le damos gracias al Señor por eso y los bendecimos, amén. Así que vamos a, dice la palabra del Señor en el Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor a nosotros nos muestra su misericordia día a día, porque por ahí nosotros por ahí nos queremos desviar, por ahí hacemos burrería, pero sabemos que el Señor, su misericordia nos renueva día a día. A todos nos pasa, amén. Todos nos pasa que por ahí, como siempre decimos, se me salió la cadena. Yo he dicho que tenemos desde siempre. Y tenemos que orar al Señor y pedir perdón, pero Él nos muestra su misericordia día a día. Y hoy día permitido que nosotros amanezcamos, que estemos vivos. Amén. Siempre lo decimos y lo recalcamos que hay mucha gente que hoy no amaneció. Quizás hizo muchos programas ayer, porque siempre nos gusta programar y mañana vamos a hacer esto y después vamos a hacer lo otro. Y nosotros la palabra nos enseña que cada día tiene su propio afán. Nosotros tenemos que vivir el día que el Señor nos permite vivir.
Pero hay mucha gente que ha hecho planes para ir hoy para irse a Valle Grande, y no amaneció. Entonces eso nosotros tenemos que agradecer al Señor y saber que Él renueva todos los días su misericordia. La palabra dice, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Así que vamos a alabarle al Señor esta mañana con gozo, con alegría, y vamos a pedirle que Él se lleve toda carga, todo peso. Y nosotros tenemos que dejar allá afuera todo lo que nos está aquejando. Amén. Así que vamos a alabarle al Señor. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá parar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Estarás tú velando, toda que espíritu quieres. Estarás tú velando, toda que espíritu quieres. Que a medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas por poder. Que a medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas por poder. Estarás tú velando, como las que espíritu quieres. Estarás tú velando, como las que espíritu quieres. Que a medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas por poder. Que a medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas por poder. Estarás tú velando, como las que espíritu quieres. Estarás tú velando, como las que espíritu quieres. Que a medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas por poder. Que a medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas por poder. Gracias, Señor. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor. Amén. Sí, Señor. Dice que eran como esta alabanza decía, hay que estar percibidas como las vírgenes. Amén. Amén. Dice que la palabra dice que habían 10 vírgenes, pero no estaban todas percibidas. Amén. Amén, Señor. Algunas fueron sensatas, otras fueron insensatas. Significa que algunas estaban preparadas, otras no llevaron el aceite que tenían que llevar, como lo dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que estar atentos. Y porque
la palabra nos enseña que nosotros tenemos que estar apercibidos. Amén. Sí, sí, Amén. significa estar atentos Sí, y lo seguimos diciendo que son tiempos peligrosos. sí, Son tiempos que nosotros no podemos permitirnos soltarnos de la mano del Señor. Amén. De una manera u otra nosotros tenemos que saber que el Señor todos los días renueva su misericordia para con nosotros. sí, sí. Y tenemos que seguir tomados de la mano de Él porque son los tiempos finales. Amén. Amén. Y le damos gracias al Señor por eso, porque podemos estar esta mañana Amén. alabándole al Señor. Gloria. Vamos a seguir alabando al Señor esta mañana Amén. con gozo, con alegría. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe que Jesús te Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe que Jesús te Nazaret. Le damos gracias al Señor. Amén. 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 Sí, Señor. Allí la palabra decía que alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sí, sí. Y en el 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Amén. Amén. Nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos Amén. Sí, en Señor. otras cosas, estábamos en el pecado, amén. Amén. Y dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. A nosotros, Amén. cuando nosotros conocimos al Señor, el Señor nos sacó de esos lugares oscuros donde estábamos. Amén. Amén. Porque en ese momento la palabra sigue diciendo, dice, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Nosotros cada uno tenemos un domicilio, venimos del norte, del sur,
venimos del oeste y del este, pero venimos al mismo lugar donde el Señor nos trae, amén. Sí, Señor. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. Amén. Señor. Nosotros sabemos que cuando hemos empezado a orar y que hemos tenido aflicciones, hemos tenido problemas, porque nosotros anduvimos por esos caminos también, que no teníamos rumbo. A nosotros nos parecía que caminábamos bien, que íbamos bonitos, pero cuando conocimos al Señor nos dimos cuenta que todos nuestros caminos habían sido de perdición. Amén. Y dice la palabra que Él nos redimió. Por eso nosotros tenemos que, y le hablamos y se lo compartimos a todas las personas que están mirando, quizás vecinos, amigos y hermanos que están mirando, que nosotros fuimos redimidos por el Señor y anduvimos por esos caminos. Y yo esto se lo comparto porque yo tengo un amigo allí en Catriel que siempre por ahí me llama, me dice, estuve viendo la reunión por Facebook, ¿no? Y siempre yo le hablo y por eso lo saludo, siempre le digo que es bueno que él vea y que pueda buscar de Dios también. Porque nosotros anduvimos, yo hoy en este día yo le digo a él cuando mire esta reunión que nosotros también anduvimos perdidos, que el Señor nos redimió de esos caminos. Amén. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Dice, y lo ha congregado a las tierras del oriente, del occidente. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. Amén. Y nosotros gracias a que alguien un día nos puso en oración, a que alguien nos habló y alguien nos llevó a las cosas del Señor, alguien oró por nosotros y el Señor nos sacó de esos caminos que andábamos que no eran los correctos. Amén. Amén. Entonces le damos gracias al Señor porque el Señor dice en la palabra, nos dice que su misericordia, dice, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor, amén. Amén. Dándole gracias porque podemos estar en su presencia. Sí, sí. Dándole gracias por todo lo que hace nosotros, dándole gracias porque nos sacó de allí a donde estábamos nosotros perdidos. Pero Él extendió su mano y de allí nos sacó. Sí, sí. Amén. Amén. Para llevarnos por caminos que eran los correctos, para congregarnos en lugares donde Él habita. Amén. Amén. Así que vamos a seguir alabando al Señor en esta mañana.
Gracias, Señor, te adoramos. Gloria a Dios. Muchos asientos un minuto. Y vamos a dar gracias al Señor. Amén. Señor. Amén. Porque tenemos que ser agradecidos. Amén. Y el Señor hace muchas cosas en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que decirlas para que los hermanos cobren ánimo. Amén. Amén, sí, Señor. Porque el Señor hace muchas cosas en nosotros y nosotros por ahí no las decimos, no las contamos. Amén. Amén. Así que está la oportunidad para dar gracias. Amén. Amén. Yo quiero dar gracias al Señor por el día más de vida que nos ha dado, por poder estar con ustedes, amén. Por poder estar reunidos en oración acá, amén. Amén. Por eso, y por el trabajo también, y por la facultad y todo. Amén. Gracias. Bueno, yo también le quiero dar gracias al Señor por habernos permitido llegar ayer a la colonia española, Sí, Señor. allí a donde el pastor Guajardo tiene las reuniones, allí en el medio del campo. Le damos gracias, Señora, por haber podido llegar y por haber podido dejar cosas que había que hacer para ir, porque el Señor nos estaba esperando allí, nos tenía una palabra para nosotros, una palabra que tal vez no es lo que nosotros queríamos, pero sí lo que necesitábamos. Así que yo le doy gracias al Señor y le pido al Señor que bendiga a los pastores, tanto al pastor Omar como anfitrión y su familia, como a los pastores Mahmoud de allí del Bajo Verde, porque ayer el pastor Mahmoud fue el que predicó y le pudimos conocer bien a él y a su esposa, la pastora Verónica. Y le damos gracias por su vida, por su familia, su congregación y también les insto a los hermanos que estén orando por ellos, que recuerden ese apellido, Mahmoud, para estar orando por ellos, amén. Ellos también son igual que nosotros, tienen, como él decía, tenemos una gran iglesia, decía el pastor ayer. Dice, a veces, dice, con mucha suerte tenemos 8 hermanos. Decía él ayer, y si no, dice, nosotros con nuestra familia y nuestro hijo. Así que me hizo acordar a nosotros. Y yo digo, pero la presencia del Señor está también en esos lugares, está en esos ambientes, Señor, gloria. porque va en los corazones y en la disposición de predicar su palabra, y donde dice en su palabra que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Amén. Amén. Así que podamos recordar el apellido de los pastores para estar orando por ellos, Amén. porque yo sé que ellos también están orando por nosotros. Nos dijeron ayer que la primera vez que nos vieron están orando por nosotros. Y le damos gracias al Señor por tantos siervos que aún no conocemos y los que tal vez hemos pasado de largo y no sabemos que son nuestros hermanos y que tal vez estén pasando situaciones, cosas, necesidades, aflicciones y nosotros no tenemos el conocimiento ni lo sabemos para poder estar orando por ellos. Amén. Que podamos en este tiempo estar en oración cuidando a cada persona y hermano que esté predicando la palabra de Dios, del Dios vivo. Amén. Amén. Le doy gracias al Señor por eso, por mi familia. Le doy gracias por este nuevo día, por este domingo, para alabar y bendecir el nombre del Señor, por poder ver mis hermanos, ver mi familia, por una nueva oportunidad que hoy nos da el Señor de ser un poquito mejor de lo que pudimos haber sido ayer. Amén. Le doy gracias al Señor y que en este tiempo podamos prepararnos para predicar la palabra a quien nos encontremos, así como alguien se preocupó un día para que nosotros llegáramos a la salvación. Le doy gracias al Señor, amén. Esa es mi agradecimiento. Le damos gracias. Amén. Yo le doy gracias al Señor por un día más de vida. Le doy gracias al Señor por estar aquí. Primeramente pidiéndole perdón al Señor por mis faltas, por mis errores. Si en algo le he fallado, le pido perdón. Le doy gracias por todo, por mi familia, por la salud, porque no me ha faltado el alimento, por verlos a ustedes, los veo bien. Le doy gracias al Señor por su familia. Amén. Gracias, Señor. Le doy gracias al Señor por el trabajo, por los vehículos que tenemos, las cosas, Señor. Por eso y por todo lo que nos ha dado, porque a pesar de todo, Él siempre ha estado al lado de nosotros, nunca nos ha abandonado. Siempre ha extendido sus manos para poder acompañarnos donde vayamos, siempre Él va primero. Amén. Que para el Señor sea la gloria y alabanza. Amén.
Le damos gracias al Señor, amén, Amén. porque dice que el Señor renueva su misericordia día a día, como Sí, dice la Señor. palabra. Y yo también le doy gracias al Señor porque, bueno, como decía la pastora ayer, pudimos llegar ayer a lo del pastor Omar. Bendito. El viernes en la tarde yo les estaba trabajando, recibí un mensaje donde nos invitaban a la reunión. Y teníamos cosas que hacer ayer tarde, pero yo le digo a Laura, podríamos ir porque él nos llamaba y siempre que vamos nos toca trabajar, o sea, nos toca predicar. Y sabemos que no anda bien de salud, andaba de, bueno, dijimos con Laura de ir. Y gracias al Señor porque fuimos, amén. Amén. Y yo fui preparado por si me tocaba predicar, pero cuando ya siempre yo decía que también me gustaría un día escuchar palabras. Amén. Sí, Señor. Y siempre el pastor se reía, pero siempre no, me tocaba predicar. Y ayer cuando llegamos vimos que ya había otro siervo y que estaba preparado y bueno, gracias al Señor, él fue el que el pastor Mahmoud trajo allí la palabra del Señor, amén. Amén, Señor. Y el Señor habló a mi vida, como a la vida de cada uno de los hermanos. Y como decía la pastora, quizás no es la palabra que nosotros queríamos escuchar, pero es lo que necesitábamos, que el Señor nos siga corrigiendo, porque el Señor nos corrige Amén. día a día, amén. Amén, Señor. Porque nosotros por ahí, cuando queremos acordar nuestros pasos, o se van a la derecha o a la izquierda, pero es necesario que el Señor nos llame la atención, porque el pastor cuando predicaba decía, el Señor está pronto, Amén. su venida está muy pronto, tenemos que estar preparados. Como decía esta alabanza, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar listos para cuando el Señor venga por nosotros, amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor por eso, Gracias, porque Señor. pudimos llegar allí, yo le preguntaba, siempre decían que eran los pastores del Bajo Verde que queda allá en calle Larga Vieja, el Bajo Verde. Pero no conocemos o no conocíamos hasta el sábado pasado. Yo anduve por aquel lugar que fui a ver un trabajo y he estado muy cerca de la casa de ellos porque estuve al lado del río, donde es por la calle de Larga Vieja que se llama, y hay que entrar contra el río, están ellos. Y debe haber un medio barrio en ese lugar porque es muy nombrado el Bajo Verde. Y ellos están ellos predicando. Amén. Ahí tienen la iglesia hace muchos años y ahí predican la palabra del Señor. Y ayer nos daba, o sea, cuando él decía, nosotros tenemos una congregación muy grande. Por ahí somos 8, por ahí somos 3. Y bueno, yo le daba gracias, nosotros le damos gracias al Señor por eso, porque estábamos, como decía la pastora, nos hizo recordar a lo que nosotros estamos. Y estamos también en un salón que no es de lujo, pero nosotros estamos sirviéndole al Señor, como lo hacen ellos, como lo hacen la mayoría de los pastores. Gloria a Dios por aquellos que pueden tener algo más de lujo, pero lo importante de acá, todo esto es trabajar para el Señor. Que nosotros nos podamos preparar para poder trabajar para el Señor, porque son los tiempos finales. El Señor está a las puertas. Amén. Amén. Así que yo le doy gracias al Señor por la vida de ustedes, que hoy pudieron llegar. Sí, Señor. Ya les extrañábamos. Y gracias al Señor por la familia y porque el Señor nos guarda. En el tiempo estaba un poco resfriado, un poco con tos, pero el Señor nos guarda de todo mal. Amén. Amén. Así que vamos a adorarle al Señor esta mañana. Amén. Póngase de pie y usted converse con el Señor allí. Sí, Señor. Y solamente usted sabe con el Señor cómo ha llegado en esta mañana y todas las cosas que le están aquejando, todo lo que usted necesita, conversar allí con el Señor, convérselo con Él. Con nosotros no tiene que informarnos nada, simplemente nosotros oramos y así como nosotros también tenemos que conversar con el Señor porque tenemos nuestras peticiones delante de Él y solamente Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana.
Muchas gracias por todo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, en este momento nos disponemos a adorarte y darte gracias, Señor. Ya hemos alabado tu nombre con gozo, con alegría. Hemos dado gracias. Señor, desde el momento que hemos entrado acá a este lugar estamos adorando y así cuando salimos de nuestras casas. Muchas gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús te presento, Señor, esta mañana la vida de mis hermanos aquí presentes, como los que no han podido llegar. Señor, que tú los guardes y los protejas, Señor, y que ellos puedan estar escuchando y estar viendo aquí esta reunión, Padre Santo. En el nombre de Jesús los bendecimos. Los bendecimos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todo, Padre Santo, en esta mañana. Vamos a adorarle. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
sabemos en esta mañana que vamos a ser transformados. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por poder, Señor, esta mañana conversar contigo, poder adorar. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí entre medio nuestro. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Tome su asiento. Busque en el libro de Nehemías. Señor, estos días le daba esta palabra para mí y yo se las quiero compartir en esta mañana. Le damos gracias al Señor por su palabra, amén. Y Él nos habla y más cuando en este tiempo, y siempre lo decimos nosotros, que el enemigo está al acecho, amén. Sí, Señor. Y más que Él también sabe que le queda poco tiempo y que el Señor está pronto a venir. Amén. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Nehemías 4. Le damos gracias al Señor, amén. Amén. Porque el Señor nos habla y nos hace entender que nosotros tenemos que estar en sus cosas y tenemos que edificar nuestras vidas en el Señor, amén. Y aquí vamos a leer una palabra donde vemos que Nehemías fue a edificar la ciudad, amén. Pero nosotros, el Señor nos habla que nosotros tenemos que edificar en Él nuestras vidas, amén. Amén, Señor. Allí Nehemías 4. Sí, Señor. ¿Tenía 13 era? Nehemías 4. Nehemías 4. Nehemías 4:6. Dice la palabra del Señor: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Amén. Amén. Dice, conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Aquí la palabra nos dice que está hablando cuando Nehemías fueron, y él primeramente, si leemos más atrás, vemos que Nehemías le dijo al pueblo que lo citó al pueblo a edificar los muros, porque estaban los muros caídos. Estaba en ese momento el enemigo había atacado y había volteado, había abierto portales, había tirado los muros. Y Nehemías fue y habló con el pueblo para reparar todo eso, para reparar esa ciudad, porque Nehemías había sido esa ciudad. Y le parecía mal a él de que estuviera la ciudad de esa manera.
era su pueblo. Entonces le pidió permiso al rey donde él trabajaba y el rey, como halló gracia delante de los ojos de ese hombre, le permitió que él fuera a su ciudad para que pudiera hacer algo por ese pueblo. Entonces aquí la palabra nos dice que ellos edificaron el muro hasta la mitad. Y dice pero dice que pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, estas personas eran enemigos de los que estaban acostumbrados y habían tirado esos muros y estaban acostumbrados ya a ir y a arremeter contra ellos y a hacerles daño. Dice que cuando ellos se enteraron de que ese muro estaba ya levantado, se enojaron mucho. Y si nosotros miramos nuestras vidas, ¿qué pasa cuando ustedes esta mañana se decidieron a llegar a la casa del Señor? Nosotros nos decidimos a llegar a la casa del Señor. Como ayer nosotros nos decidimos llegar allí a la casa del Señor, a aquel lugar, donde era una cita con el Señor. Teníamos cosas que hacer, pero dijimos, vamos. Y como ustedes hoy día han tenido cosas que hacer, pero venir a la casa del Señor es lo más importante de todas las cosas. Y usted ha decidido en este día y ha decidido cuando conoció al Señor edificar los muros que estaban caídos en su vida como en mi vida. Pero el enemigo, cuando el enemigo escucha y lo ve, el enemigo ve que usted se está preparando, se cambió, y a nosotros nos pasó un montón de veces. Ahora, gracias al Señor, tenemos la iglesia aquí en la misma casa. Pero cuando nosotros teníamos que íbamos primeramente al centro, cuando nosotros íbamos a la iglesia del centro, íbamos a salir, el auto no arrancaba. Y nosotros teníamos que preparar temprano porque teníamos las reuniones a las 10 de la mañana, pero teníamos que llegar al centro, ¿no es cierto? Entonces íbamos a hacer arrancar el auto no arrancaba. ¿Qué hacíamos? Bueno, pero todavía como lo hacíamos temprano, Laura agarraba la moto o las dos motos, nos íbamos hasta la esquina y de ahí nos íbamos en colectivo. Pero ya había una oposición del enemigo. Ya había una oposición y a ustedes muchas veces el hermano José ha llegado a decir, fui a hacer arrancar la chata y no me arrancó. Y la hermana Belén dice, a mí la moto no me quiso andar. Porque el enemigo cuando ve que usted va a empezar a edificar, porque nosotros tenemos que tener en cuenta y saber que tenemos que estar día a día poniendo ladrillos de edificación en nuestras vidas. Amén. Porque nosotros día a día nos van pasando cosas y por ahí nosotros nos damos cuenta y abrimos puertas. El enemigo es el que como que está preparado en eso. Cuando uno por ahí sin darse cuenta abrió el cerrojo, el picaporte de la puerta y él se mete. Entonces nosotros cuando sabemos que tenemos que edificar todo eso, y aquí era una ciudad que estaba totalmente destruida, pero Nehemías se propuso con el Señor de poder edificar, pero le pidió ayuda a las familias que vivían en su lugar. Y entonces dice que cuando ellos se enteraron que los enemigos ya se habían enojado muchas veces, se enojaron mucho, dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué es lo que hace el enemigo en nuestras vidas? De alguna manera nos ataca para hacer daño. Si nosotros le damos lugar, es peor, porque muchas veces nosotros, cuando nos pasaba eso, a veces que no podíamos llegar, o yo me iba en bicicleta nomás hasta la esquina y llegaba yo al centro, algunos de los dos llegábamos, porque no teníamos que darle lugar al enemigo. Amén. Que se metiera en porque ese domingo ya seguramente era un desmán. Nos sucedieron un montón de cosas. Entonces, fíjense que la palabra dice, entonces oramos a nuestro Dios, dice Nehemías, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ellos cuando se enteraron, ellos oraron a Dios, pero tuvieron que poner guardia. Dice, pusimos guarda de día y de noche. Nosotros en este tiempo, nosotros tenemos que saber que no vamos a
a poner un guardia, vamos a contratar como hacen las personas que tienen dinero, que contratan un guardaespaldas o contratan la seguridad. Que yo cuando voy a Santa Rosa veo allí antes de llegar por la calle de la Correína, hay una mansión muy grande, ya como casi 1 kilómetro antes de llegar al Átomo. Para aquel lado hay una mansión muy grande. No sé quién será la persona que vive ahí, pero tiene garita donde ahí uno pasa y está el guardia, están todo el día y de noche. Ellos están de día, están cortando el pasto, pero están haciendo seguridad. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene miedo, porque debe ser una persona adinerada. Pero nosotros dice que ellos, oramos a nuestro Dios. Amén. Amén, sí, Señor. Oramos a nuestro Dios. Dice que pusieron guarda contra ellos. También se tuvieron que, porque nosotros oramos al Señor. El Señor dice, y nosotros sabemos que el Señor nos guarda, nos protege, pero también tenemos que poner nosotros lo nuestro. Amén. Tenemos que tomar las precauciones. Amén. Sí, Señor. Como las precauciones que el Señor nos habló hace un par de años que tenemos que tomar con el respecto de la mercadería, las cosas que el Señor nos habló, que la palabra que le dio a la pastora, donde el Señor nos decía que tenemos que tener precaución, porque son tiempos peligrosos. Amén. Son tiempos. Ayer el pastor Mahmoud, cuando él hablaba, decía, nosotros queremos volver temprano en este momento porque ellos donde viven no había quedado nadie, pero sí vecinos ahí estaban organizando una fiesta. Dice que calculaban que iban a haber 150 personas en esa fiesta, pero no era una fiesta de alabar al Señor, era una fiesta que iba a hacer. Entonces dice, nuestro hogar está solo. Si el Señor nos guarda, por eso tenemos que estar ahí porque tenemos que cuidar nuestra casa, lo que el Señor nos ha dado. Amén. Amén, Entonces, Señor. ellos, fíjense que ellos oraron al Señor, pero pusieron guarda. Dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya también habían edificado el muro hasta la mitad y aquí estaban cansados. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos a hacer la obra. Los enemigos sabían cómo estaban, pero dice que ellos dijeron, no sepan ni vean, dice, hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos a hacer la obra. Ellos querían llegar a escondidas, como hace el enemigo. El enemigo nosotros por él no nos damos cuenta y él llega y nos da el apretón ese que nosotros después no nos gusta, pero nos pasa muchas veces porque no tomamos la precaución, porque no tomamos la precaución, como decía acá, ellos pusieron guarda, y nosotros tenemos que poner la guarda de nuestro, es la oración, es la palabra, es orar, es decir, Señor, guarda nuestra vida, guarda nuestro hogar, guarda. Nosotros no queremos, ni por más cosas que haya pasado ese día, Señor, decir, guarda mi día, guarda mi andar, Amén. guarda Amén. mi entrada, mi salida, porque nosotros no sabemos el enemigo cuándo nos va a atacar. Sí, Señor. Sabemos que está preparado, porque aquí dice que no sepan ellos, dijeron los enemigos, que no sepan cuando nosotros lleguemos. Pero dice, pero sucedió en el 12, dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre vosotros. Fíjense que había judíos que vivían entre estas personas y ellos les comunicaban, tengan cuidado, porque de allá les pueden llegar, de acá los pueden atacar. Fíjense que el Señor siempre pone a alguien que nosotros ayer le damos gracias al Señor porque fuimos y el Señor puso a este siervo que fue a predicar, puso al pastor Omar que nos invitara a esa reunión. Amén. Y nosotros dijimos, podríamos ir, pero no podríamos ir. Pero era la palabra. Era un aviso del Señor donde decía, cuidado. Amén. Presten atención, porque el Señor está muy cerca. Amén. Amén. Gloria. Y tenemos cosas que todavía arreglar, Sí, sí. cada uno de nosotros. El Señor nos hablaba claramente. Entonces nosotros tenemos que poner, el Señor siempre nos avisa
siempre nos dice, tengan cuidado. Amén. Porque el enemigo los va a atacar por aquel lado. Los va a atacar. Fíjense que aquí les decía, no, tengan cuidado, pues los va a atacar por un montón de lados. Porque la ciudad está destruida. Nosotros tenemos que pensar cómo estamos nosotros delante del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que permitir al Señor que repare? Sí, sí. Y por ahí nos va a doler porque por ahí vamos a tener que cerrar muros, vamos a tener que cerrar puertas y dejar que aquí habían personas que edificaban, que habían personas que eran carpinteros que arreglaban las puertas que tenemos. Y por ahí nosotros sabemos si le llevamos un mueble al carpintero para que lo restaure. Nosotros tenemos un pastor amigo que él restaura muebles. Y yo a veces he ido a su taller y él pone las mesas que llevan todas con sus patas así abiertas, que están muy rotas, pero son mesas antiguas. Él las prepara, les pone clavos, les pone cola, le pone los sargentos, que los aprieta. Tiene que apretar para que esa mesa vuelva al lugar. Y con nosotros va a pasar lo mismo. Tenemos que permitirle, como dice esa alabanza al taller del maestro hoy. Amén. Nosotros tenemos que permitir porque van a haber cosas cuando el Señor por ahí nos va a tener que poner ese sargento para llevarnos al lugar. Y va a doler. La mesa o los muebles, eso No llevan clavos. no llevan, sí, pero tienen que ir. Y quizás ellos no se quejan, pero debe ser porque el sargento los lleva al lugar. Amén. Y los tienen ahí 2 o 3 días, a lo mejor más, no llevan clavos, lleva cola, eso va todo encastrado, va todo encolado. Pero nosotros van a haber cosas que nos pero nos va a doler. Amén. Pero nos tiene que llamar la atención el Señor como nos llamaba la atención ayer. Amén. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está esa ciudad? ¿Cómo están esos muros? ¿Cómo están esas puertas? Dice que, entonces dice en el 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después dice aquí en el 14, miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Amén. Amén. Porque nosotros muchas veces empezamos a tener ese miedo y decir, ¿por dónde me va a atacar? ¿Por dónde no me va a atacar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense que aquí Nehemías dice que puso por las partes bajas, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo Amén. Amén. por su familia, por familias y con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Él le dijo al pueblo y a cada familia, no, ustedes pónganse acá, ustedes se ponen allá, con lanza, con arco, por si tenían que defenderse. Pero dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Dice, acordaos del Señor. También les dijo si tenían que acordar del Señor. Nosotros tenemos que poner esa guardia, pero tenemos que acordarnos del Señor. Dice, acordaos del Señor, grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Eso es lo que el Señor nos dice en este día. Amén. Amén. No tenemos que temer, Amén. tenemos que acordarnos del Señor, pero dice, acordaos del Señor y pelear. Nosotros no vamos a salir hoy en día con una espada. Ya vamos a llegar más adelante para ver con qué podemos pelear. Pero no tenemos una lanza, no tenemos una espada. Pero el Señor nos manda que tenemos que pelear por nuestra casa, por nuestros hermanos, por nuestra familia, Amén. Amén. por nuestros hijos. Sí, sí. El Señor nos habla. Nosotros tenemos que pelear, porque nosotros conocemos
de las cosas del Señor. Amén. Y tenemos que preocuparnos, Sí, Señor. tenemos que ponernos delante del Señor y decir y ver cuál es la parte que tenemos que edificar, que reedificar, porque no, en un momento nosotros, cuando conocimos al Señor, como que quedó todo arreglado y que está todo bien, y no está todo bien. Porque nosotros le permitimos, hay cosas que en esa ciudad que es dentro, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, hay algo que tenemos que arreglar. Amén. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Y el Señor me hablaba a mí primeramente. Amén. Amén. Y dice que pelead, dice, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Amén. Los enemigos entendieron que ellos estaban con el Señor y que ellos ya sabían de dónde iban a venir a atacarlos. Entonces hicieron un parate. Y lo mismo el enemigo tiene que saber. Todos nosotros tenemos que hacer es saber el enemigo que el Señor está con nosotros. Amén. Para que Él no venga y entre como Pancho por su casa en nuestras vidas. Amén. Amén. Y dice, desde aquel día, en el 16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Dice, en ese momento pusieron la mitad de los siervos a trabajar. La otra mitad estaba haciendo guardia, vigilando. Amén. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. No estaban trabajando en la obra. Muchas veces nosotros vemos podemos decir, sí estamos trabajando en la obra, estamos trabajando, estamos predicando, pero tenemos que tener cuidado también nosotros. Tenemos que tener cuidado y tenemos que estar con la espada. Nosotros vamos a estar con una espada como estaban ellos, tenían una espada real. Nosotros tenemos esto que es la espada del Señor. Amén. Y el Señor nos habla, el Señor nos enseña a través de su espada, de su palabra, cómo tenemos que defendernos, cómo tenemos que esperar. Y no esperar ni que el enemigo llegue a este lugar, sino cómo tenemos que hacer para contrarrestarlo. Amén. Amén. Y ellos para que tuvieran un parate los enemigos, pusieron gente, pusieron guardia. Nosotros, ¿qué tenemos que poner? Oración. Amén. Tenemos que poner comunicación con el Señor. Sí, sí. Amén. Amén. Y estar también en relación con el Señor, hacer las cosas que el Señor nos marca cuando nos dice caminen por acá, caminen por allá, que el Señor nos va marcando. Amén. Dice que tenían la espada, dice, y la otra tenía la espada, dice, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Dice que tenían la espada ceñida a sus lomos. Ellos se ponían la espada y estaban trabajando, estarían asentando ladrillos, otros, los carpinteros trabajando allí en las puertas, otros acarreaban, porque dice que los acarreadores, ahí estaban los ayudantes de albañil, los que acarreaban piedras, los que acarreaban, pero cada uno tenía su espada. Amén. Y nosotros como obreros del Señor también tenemos que tener la espada, amén, donde nos podamos defender cuando vengan los ataques del enemigo. Amén, Señor. Dice que, y el que tocaba la trompeta, dice, estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyes el sonido de la trompeta,
reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Amén. Amén, Señor. El Señor nos habla claramente que nosotros tenemos que escuchar el sonido de la trompeta. Amén. Cuando el Señor nos llama, tenemos que acudir. Sí, Señor. Y el Señor nos ha permitido desde tiempo este lugar. Nos Amén. ha permitido que nosotros nos podamos reunir. Dice, cuando oyeres el sonido de la trompeta. Nosotros sabemos que la trompeta se está sonando y nos está llamando permanente. Aquí dice, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es reunirnos. Sí, Nosotros Señor. lo que tenemos que hacer es estar en comunión con el Señor. Amén. Y tenemos que saber que Él peleará por nosotros. Amén. Nosotros tenemos que poner nuestra familia, nuestra casa, defenderla, porque dice pelear, decía. Nosotros tenemos que defender, tenemos que pelear con el Señor contra el enemigo. Y estos tiempos son tiempos que cada vez vemos que son más peligrosos. Sí, Señor. Y tenemos nosotros que pelear cuando el Señor nos avisa, porque tenemos que, el Señor ha tocado la trompeta ya varias veces que nos ha avisado que tenemos que tener cuidado. Estábamos escuchando estos días y viendo que ya no se, que todos nos quejamos o todos se quejan de los precios, de que ya todo aumenta. Ya los camiones no pueden trabajar en la ruta. Dicen que va a haber desabastecimiento de alimentos porque los camiones no pueden salir. Porque ellos salieron, hay gente que salió a trabajar con sus camiones y no saben si van a tener plata para el gasoil de vuelta porque les volvió a aumentar el combustible. Y debido a eso aumentan la mercadería. Por eso el Señor nos habla de que nosotros tenemos que ser prudentes. Amén. Amén, Señor. Sí, Señor. Y tenemos que, Dios dice, pelear Amén. por vuestras casas, por vuestros hijos, por vuestros hermanos. Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que pelear para que el enemigo nos ataque, pero es uno de los lugares que nos puede atacar. Que ya llegar, cuando nosotros podamos hacer 2 surcos que podamos hacer de huerta, que podamos crear 2 gallinas o animales que no coman alimento, que sean que coman pastura. Tenemos que estar apercibidos, Amén. porque llegan tiempos peligrosos y nosotros sí podemos decir, ellos sabían, dice, ellos aquí dice, oramos a nuestro Dios. Y si por causa de ellos pusimos guarda contra ellos, dice, contra ellos de día y de noche. Ellos oraron al Señor, pero pusieron guardia. Y nosotros oramos al Señor, le pedimos sabiduría al Señor, pero tenemos que poner el resguardo también. Amén. Laura estaba muy preocupada estos días porque ya toda esa mercadería que nosotros compramos en ese tiempo, cuando el Señor habló, ya se fue terminando. Tenemos que reponerla. Porque tenemos que reponerla, porque no tenemos que esperar a que se corte todo. Y no es mercadería de lujo la que tenemos que comprar la mercadería que podemos, la que usamos. Amén. Pero es que va a llegar el momento que no va a haber para donde, si a lo mejor tenemos el dinero para ir a comprarlo, pero no van a haber. Y lo que esté va a salir fortuna, que no nos alcanza, porque todos trabajamos, ¿cierto? Y todos vemos, sí decimos el fin de semana o en el día, cobramos tanto dinero, pero llegamos al negocio y sabemos lo que está costando las cosas. Entonces nosotros tenemos que ser precavidos y tenemos que edificar, tenemos que permitir al Señor que levante esas paredes, que arregle esos portales que están abiertos. Los tenemos que permitir. Esa es la manera que nosotros vamos a poder estar bien delante del Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Aquí
La palabra dice que Nehemías le dijo que a los nobles y a los oficiales que estaban, porque estaban lejos unos de otros, edificando. Me imagino que, porque era una ciudad que estaban arreglando. ¿Cuántos estaban lejos unos de otros? Pero le dijo, cuando escuchen el sonido, cuando oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí, con nosotros, nuestro Dios. Fíjense que el que tocaba la trompeta estaba al lado de Nehemías, que era el que mandaba. Cuando le dice, cuando oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Y si nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Qué bueno que nosotros nos podamos reunir a donde el Señor dice. Y si el Señor peleará por nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Amén. Sí, Señor. Tenemos que edificar. Cada uno de nosotros sabemos la parte que tenemos que edificar. Sí, Señor. Que reedificar. Amén. Amén. Cada uno de nosotros sabemos a dónde está caído el muro. Amén. Ese que una vez el Señor construyó en nosotros. Donde no permitía que pasaran nada más que las cosas del Señor. Cada uno de nosotros sabemos cuál es la puerta que hemos abierto. Y aún el enemigo se ha tomado el atrevimiento de romperla. Sí, Señor. Pero cada uno de nosotros sabemos, no tiene que decirme a mí ni solamente al Señor. Decirle, Señor, yo entiendo y comprendo que esa es la puerta que yo he abierto. Ese es el hueco que se ha abierto en la pared. Veo que por ahí en casa, ayer pasábamos allí por Tabanera, en la casa por enfrente, ahí por la calle la casa donde nosotros vivíamos, y ya no se podía ver para adentro por el yuyo, porque no vive nadie en ese lugar. Pero hace un tiempo cuando pasamos yo vi que en una esquina así de la casa, una casa de adobe, se ha hecho un hueco. Ya esa parte se ha caído. Y ayer hablábamos con Laura, qué lástima, porque una casa que a pesar de ser de adobe, son casas firmes, son casas de las antiguas, pero se había hecho un hueco. ¿Puede ser por qué razón? Alguien lo tiró, o por razones de los años hizo un hueco. Pero nosotros sabemos en el Señor, por ahí cuando se ha hecho ese hueco en esa pared. Nosotros sabemos por qué esa puerta se abrió. Tenemos que arreglarla delante del Señor. Tenemos que permitirle al Señor que le reedifique. Como decía, primeramente nos va a doler porque el Señor nos tiene que poner el sargento que el Señor nos pone en la palabra. Y quizás no nos agrade. Muchas veces no nos va a agradar. Pero nosotros tenemos que permitir porque es donde el Señor quiere que nosotros caminemos. Es donde el Señor quiere que nosotros andemos. Y no tenemos que mirar quizás por ahí los lujos de decir, bueno, no tenemos un salón como quisiéramos. No, nosotros lo que queremos es transmitir la palabra, predicar la palabra. Y cada uno de ustedes tiene que prepararse. Porque quizás ustedes dicen, sí, pero yo soy vergonzoso, sí. Quizás no van a pasar a hablar con el micrófono, pero tienen en la calle mucho a quien predicarles. Mucho a quien decirle, mira, yo le permití al Señor que Él cerrara esa puerta. Yo le permití al Señor que Él hiciera un muro. Yo cuando tocaron trompeta, allí estuve. Lo podemos decir. Esa es la manera que nosotros podemos predicar. Siempre hemos dicho que predica más fuerte el testimonio de nosotros que a veces la palabra. Cómo nos movemos delante de la sociedad. Eso predica mucho. Eso predica mucho. Y le damos gracias al Señor por eso. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque como tú me hablaste a mí, tú me dijiste a mí, yo he podido compartir a tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú nos hablas, tú nos llamas la atención muchas veces. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, oro por la vida de mis hermanos, Señor, por mi hermana Belén, por mi hermano José, por Andrea, por Laura. Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser atesorada en nuestros corazones. Oro, Señor, allí por nuestra hermana Rosa, por Damaris, por Dylan, por Gustavo, Señor, por Dani, Señor, por Sofi. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro hermano Eduardo Martínez, por su familia, Señor. Señor, oramos por el pastor Omar Guajardo, por su familia, por su congregación. Allí por su salud, Señor. Toma el control y el dominio de esa presión. En el nombre de Jesús. Oramos por los pastores Mahmoud, Señor, por su congregación, Señor. Para que tú sigas abriendo puertas, Señor. Para que seas tú con ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Por el pastor Ricardo, allí en Córdoba, Señor, junto con su familia. Señor, sigue, Padre Santo. Allí con él en aquel lugar, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por el pastor Julio Ramírez, por la pastora Juana, Señor, por su congregación, así como por cada siervo de este lugar. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo, Señor. Oramos, Señor, por los vecinos, por aquellos vecinos que quizás miran, por aquellos amigos que miran, que escuchan, Señor, esta reunión. Oramos por ellos, los bendecimos. Oramos para que le permitan al Señor que entre en sus vidas. Te damos gracias por todo, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor.